Entonces, en este video vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Primero tenemos la función seno y por definición, acuérdense que la definición de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, ¿cierto? Entonces es el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y entonces vamos a resolver ese límite para hallar esa derivada. Esto sería el seno de x coseno de h más el seno de h coseno de x menos el seno de x sobre h. Entonces la derivada me quedaría, ¿sí? Estos dos, puedo sacar ese factor común en estos dos y me queda seno de x por coseno de h menos 1 sobre h, y este me quedaría entonces seno de h por coseno de x sobre h. Ese sería entonces el límite como me quedaría. Y entonces, en un límite especial que antes habíamos demostrado con el teorema de compresión, seno de h sobre h es igual a 1. ¿Sí? Y utilizando ese también, ya lo habíamos, utilizando ese límite especial, habíamos mostrado que el coseno de h menos 1 sobre h es 0. Entonces esto me daría 0 y aquí me quedaría 1 por coseno de x. Entonces la derivada es el coseno de x. Entonces la derivada de la función seno es el coseno. De la misma forma, haciendo el mismo procedimiento, podemos hacer la derivada del coseno y llegamos a la conclusión que es menos seno. Y luego, la derivada de la tangente, pues como ya tenemos la derivada del seno y el coseno, entonces podemos decir que la tangente es seno sobre coseno. ¿Sí? Y si derivamos seno sobre coseno, entonces la derivada sería coseno, ¿cierto? Por el denominador menos el numerador por la derivada de coseno, que es menos seno, sobre coseno al cuadrado. Y entonces f' me daría coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y esto me daría 1. Entonces daría 1 sobre coseno cuadrado. Y 1 sobre coseno cuadrado es la secante al cuadrado. Entonces f' sería la secante al cuadrado de x cuando f es la tangente. Entonces esa sería la derivada de la tangente. Y de la misma forma hacemos la derivada de la cotangente. Y colocando que esto es coseno sobre seno. Y hacemos lo mismo y entonces llegamos a la conclusión que es menos cosecante cuadrado. Y así también tenemos la derivada de la secante, que la podemos llevar a 1 sobre coseno. Y al derivar 1 sobre coseno, entonces llegamos a la conclusión que eso es secante por tangente. ¿Sí? Y de la misma forma, entonces derivamos la cosecante. Y entonces su derivada es menos cosecante por cotangente. Entonces ahí tenemos las 6 derivadas trigonométricas, ¿no? La del seno, que es el coseno, la del coseno, que es menos seno, la de la tangente, que es la secante al cuadrado, la de la cotangente, que es la menos cosecante cuadrado, la de la secante, que es secante por tangente, y la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente. Bueno, vamos entonces ahora a hacer unos ejercicios de encontrar la derivada, por ejemplo, la derivada de esa función
1 más seno de x sobre x coseno de x. Entonces, ¿cómo derivamos? Entonces, esto es un cociente, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar la regla del cociente. Y para aplicar la regla del cociente, entonces sabemos que es la derivada del numerador, que sería 0 más coseno de x por x coseno de x, que es el denominador, menos 1 más el seno de x por la derivada del denominador, que es un producto. Este es un producto, entonces la derivada de x, que es 1, por coseno de x, más x por la derivada del coseno, que es menos seno. Sobre, y abajo me quedaría x coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendríamos f' igual. Entonces f' igual a qué? A x coseno cuadrado. Vamos a ver qué puedo simplificar. Aquí me da coseno menos x seno. Entonces aquí podemos multiplicar 1 por coseno menos, porque este menos cambia, menos coseno, ¿cierto? Ahora 1 menos 1 por menos x seno, de menos x seno. Ahora este seno por coseno, entonces me da menos seno coseno, ¿sí? Y este menos con este menos da más, y daría x seno cuadrado. Sobre x al cuadrado coseno cuadrado. Vamos a mirar ahí qué podemos simplificar. Aquí en las trigonométricas siempre buscamos lo que se pueda simplificar al máximo. Por ejemplo, este x coseno cuadrado con este x seno cuadrado, al sacar factor común x, me da coseno cuadrado más seno cuadrado, que daría 1. Entonces me queda x por 1, que es x. ¿Sí? Entonces me da x menos el coseno de x menos x seno menos seno de x coseno de x sobre x al cuadrado coseno cuadrado. Esa sería pues la respuesta, ¿no? Ahí podríamos sacar eso como la respuesta. Entonces tenemos que esta sería la derivada de esa función. Bueno, tenemos ahora este ejercicio de igual a cosecante de x por tangente de x. Entonces eso es un producto, ¿no? Entonces la derivada, que sería igual a la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente por la tangente, ¿cierto? Sin derivar, más la cosecante por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Secante cuadrado. Y entonces tendríamos, vamos a ver qué podemos simplificar ahí. La cotangente y la tangente son funciones trigonométricas recíprocas, porque esto es coseno sobre seno y esto es seno sobre coseno. Entonces podemos decir que esas dos se pueden cancelar, ¿sí? Porque me da coseno sobre seno y seno sobre coseno se cancelan, y entonces me da menos cosecante de x más, y esta sí, esto es 1 sobre seno y esto es 1 sobre coseno cuadrado, entonces ahí no hay nada que podemos cancelar. Vamos a mirar, quedaría así. Podemos sacar factor común, ¿cierto? Factor común cosecante, por ejemplo. Y al sacar factor común cosecante me queda secante cuadrado menos 1. Secante cuadrado menos 1. Y la secante cuadrado, ¿sí? Menos 1. Entonces,
es igual a ver, ¿a qué sería igual entonces esa secante cuadrado? Menos 1, una identidad trigonométrica. Pasemos todo a senos y cosenos para que se den cuenta de la identidad, ¿sí? A ver, 1 sobre coseno cuadrado menos 1. Quiero que ustedes lo vean, lo analicen. A ver si se acuerdan de esa identidad. Esto es 1 menos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿cierto? Pero 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, ¿cierto? Entonces podríamos decir que me queda seno 1 sobre seno por seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿sí? Y eso es tangente cuadrado. O cancelamos este seno con este y me queda seno sobre coseno cuadrado. También, ¿no? Podemos colocar que eso es seno, mire, este seno con este seno se puede cancelar y me queda seno de x por 1 sobre coseno cuadrado. Entonces eso podemos decir que es seno por secante cuadrado, vean. Entonces podemos simplificar de esa forma también, ¿no? Entonces, seno de x por secante cuadrado. Y esa sería la derivada de esto que podríamos volver a derivar, ¿cierto? A hacer una segunda derivada en esa, ahí cuando ya lo tenemos más simplificado. Tenemos ahora este ejercicio. Encontrar la ecuación de la recta normal a esta función en x igual a pi medios, ¿no? Entonces, primero que todo, para encontrar la recta, la ecuación de una recta, sabemos que la ecuación de una recta es de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un punto y la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta normal? Pues sabemos que la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es menos 1, porque son perpendiculares. Entonces, ¿qué hago? Voy a encontrar primero la ecuación de la recta tangente, sabiendo que es la derivada de la función. Entonces, la pendiente de la recta tangente es f'. Entonces, hallamos f', entonces sería la derivada del cociente, entonces 1 por 1 más seno, que es el denominador, ¿sí? Menos, ahora, x por la derivada de 1 más seno, que sería la derivada de 1 0 y de seno coseno, sobre 1 más seno. Y entonces la pendiente de la tangente sería cuando reemplazamos pi medios. Entonces me quedaría 1 más el seno de pi medios menos pi medios por el coseno de pi medios sobre 1 más, aquí hasta el cuadrado, perdón, 1 más el seno de pi medios al cuadrado. Entonces la pendiente de la tangente sería coseno de pi medios es 0, entonces esto se va, aquí me daría 1, entonces daría 1, 2, y aquí me quedaría también 2 al cuadrado, o cancelar 1 más seno con 1 más seno, entonces me queda 1 sobre 1 más seno, o sea, 1 medio. Y si la pendiente de la tangente es 1 medio, pues la pendiente de la normal, para que me dé menos 1 el producto de las dos, la pendiente de la normal sería menos 2. O sea, el recíproco, pero con signo contrario. Esa sería la pendiente de la normal. ¿Cuál sería el punto? Entonces, el punto sería pi medios para x y y sería f de pi medios. ¿Pero qué es f de pi medios? Entonces reemplazamos acá para hallar f de pi medios porque es un punto de la función. Entonces daría pi medios sobre 1 más el seno de pi medios. ¿Sí? Y este seno de pi medios es 1, entonces aquí daría 2 y daría pi cuartos. Entonces el punto es pi medios, pi cuartos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta
normal. Y menos pi cuartos igual a la recta normal, a la pendiente de la normal, por x menos pi medios. Y entonces me daría, vamos a pasar esto de una vez para allá, me da menos 2x, menos por menos da más, aquí me quedaría pi, porque este 2 se cancela acá, ¿cierto? Y más pi cuartos. Entonces la pendiente de la normal sería menos 2x más 5 pi cuartos. Esa es la pendiente de la recta normal. Acuérdense que la pendiente de la recta normal, o sea, si yo tengo cualquier curva, una curva cualquiera, o sea, si yo tengo esta función acá, f cualquiera, y aquí tengo el punto x1, y1, pues la pendiente de la normal, la recta normal es esta. Esa es la recta normal. Y la recta tangente sería esta. ¿Sí? Esa sería la recta tangente. Y entonces ahí estaría el ángulo de 90 grados, ¿no? Ese es un ejemplo de una función cualquiera, ¿no? No de esta función. Esta no es que ahora crean que esta es la gráfica de esta función, no. Es un ejemplo cualquiera para que ustedes vean cuál es el comportamiento de la recta normal a una curva en un punto comparada con la recta tangente. Y el producto de sus pendientes entonces da menos 1. Vamos a mirar ahora este ejercicio. Nos dice encuentre el o los puntos en este intervalo de 0 a 2pi donde la recta tangente es horizontal, ¿no? Donde la recta tangente es horizontal. Donde la recta tangente a esta función es horizontal, ¿no? Donde la recta tangente a f es horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Las rectas horizontales, si L es una recta horizontal, ¿cierto? L es una recta horizontal, si solo si su pendiente es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir sí, solo sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la recta es horizontal, su pendiente es 0. Pero la pendiente, ¿qué es? La pendiente es la derivada de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hallar la derivada para luego igualarla a 0, ¿no? Entonces, la derivada de esto sería el coseno, porque es un cociente, entonces la derivada de arriba, por el denominador, menos el numerador, por la derivada del denominador, aquí sería menos seno. ¿Sí? Eso me daría menos seno. Sobre 2 más coseno de x es al cuadrado. Entonces la pendiente, ¿cierto? O la que es igual a la derivada, vamos a simplificar ahí qué podemos hacer, ¿sí? Entonces me queda 2 coseno de x más coseno cuadrado más seno cuadrado sobre 2 más coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa derivada sería 2 coseno de x más 1, de coseno cuadrado más seno cuadrado, sobre 2 más el coseno de x al cuadrado. Esa es la pendiente también. Pero esa pendiente necesito que sea 0. Entonces igualamos la derivada, la igualamos a 0. Y esa función, para que me dé 0, es porque el numerador es igual a 0. 2 coseno de x más 1 es igual a 0. Y entonces tendríamos que el coseno de x es igual a menos 1
y el 2 a dividir menos 1/2. Entonces, ¿cuáles son los valores de x para que x me dé, menos 1/2? Entonces, acordémonos que el coseno es negativo, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. O sea que ese número me debe dar en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Sí? Es el primero, segundo, tercero y cuarto. En estos dos es negativo el coseno, entonces necesito que me dé negativo. Pero ¿cuándo me da un medio? Un medio me da cuando el ángulo es pi tercios. Entonces el coseno me da un medio con pi tercios, pero esos pi tercios acá, entonces eso me daría, si este es pi tercios, porque ¿sí? Es lo que le falta para pi, entonces sería este, que sería 2 pi tercios. ¿Sí? 2 pi tercios. Y aquí, entonces, este sería pi tercios, más 2 pi, perdón, más pi, ¿cierto? Entonces, si este es pi tercios y este es pi, entonces sería 4 pi tercios. O sea que tengo dos valores para x. 2 pi tercios, que es, ahora si hablamos en grados, estos son 60 grados. Entonces esto es lo que le falta para 180, son 120. Y aquí es lo que se pasa de 180. Entonces 180 más 60, 240. Por eso me da 4 pi tercios. Pero como me piden los puntos, le diríamos que el punto 1 sería 2 pi tercios, f de 2 pi tercios. Y el punto 2 sería 4 pi tercios, f de 4 pi tercios. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo encontramos esos puntos? Siempre me gusta escribirles así para que se den cuenta que es en la función donde tenemos que hacer, ¿no? Entonces, f de 2 pi tercios sería igual al seno de 2 pi tercios sobre 2 más el coseno de 2 pi tercios. El seno de 2 pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2, y esto me daría 2 más 2 menos 1/2, perdón, porque dijimos que ahí es el coseno de 2 pi tercios es negativo, entonces me da 2 menos 1/2. Entonces eso daría raíz de 3 sobre 2, y aquí abajo daría 3/2. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto, esto me daría raíz de 3 sobre 3. Listo. Y f de 4 pi tercios, ¿cuál es la diferencia? Entonces sería el seno de 4 pi tercios sobre 2 más el coseno de 4 pi tercios. Arriba, el seno en el tercer cuadrante también es negativo, entonces me da menos raíz de 3 sobre 2. Y abajo sí, este también es negativo, me da 2 menos 1/2. Entonces me daría menos raíz de 3 sobre 3, porque da lo mismo, pero negativo. Entonces el punto 1 sería 2 pi tercios raíz de 3 sobre 3. Y el punto 2, 4 pi tercios menos raíz de 3 sobre 3. Esos serían entonces los dos puntos ahí, donde la tangente es horizontal.